Está estresado. ¿Quién está estresado? Mi gato, profe. Ah, Con los problemas mentales. ¿tú crees que un gato está estresado? Sí, sí, profe, es que lo Sí, operaron. profe, ellos se estresan. Sí, sí. No está en la casa, ellos está en se la estresan. clínica, hospitalizado y por eso está estresado. Ah, pues con razón, es que es otra cosa. Es Sí, otra profe. cosa. Es más, un gato estresado va y se mete debajo de una mesa o debajo de De una cama. una caja. ¿Ya podemos empezar? Ujú. Tienen diferentes Es comportamientos. su manifestación de que están estresados. Entonces, si tú tienes una Mm. cajita o, por ejemplo, estás ahí, tienes una gata que yo tuve, se metía debajo de un cojín y ahí se quedaba buen tiempo. Hermosa. Bueno, Continuamos con 2 comerciales y regresamos. sí, entren entonces con el audio de los comerciales, ¿vale? Listo. Y acuérdense que el programa se llama Nueva Emisión, no La División. Sí, profe. Sí, profe, yo. Profe, ¿me confirma si se escucha antes de empezar? A ver, Les tenemos ¿Se el escucha un poco bajito? champú ¿Ahora sí? Angelita ¿Se escucha? para reinas de la casa. Es un champú ahora sí. anticaspa que Listo. 1, 2, 3. Empezamos con los 2 comerciales. los queremos invitar a que degusten nuestra variedad de hamburguesas de pollo, carne y vegetarianas, acompañadas con papas a la francesa o una deliciosa ensalada del huerto y una bebida refrescante. Comparte en familia. Recuerda siempre esto. Si llegas al corazón, te quedas en la mente. ¿Qué esperas? Llama ya al 744-5877 o a nuestro WhatsApp 321-5897-465. Domicilios gratis. Hidrata, aumenta el volumen de tus labios. Nutre con Sweet Labs, la Julián. nueva colección de Eliana Garrido. Esta espectacular colección de labiales la puedes encontrar en cualquier punto de almacenes de cadena. No te quedes sin el tuyo. Bienvenidos a La División, el programa de opinión más exhaustivo en cuanto al análisis de la temática, a través de nuestra emisora Nueva Emisión. 10:40 de la mañana, continuamos con nuestro programa La División, nuestro espacio de opinión. Estamos tratando el tema de la eutanasia en esta primera parte. Continuamos con la intervención de Juan David, que nos va a compartir su opinión respecto a la pregunta de que si la eutanasia debe ser utilizada como mecanismo para aplicarse la pena de muerte en caso de que se esté aplicando la medida en el país. Adelante, Juan David. Bueno, Julián, yo creo que no es pertinente en el sentido de que, como usted lo decía, parece el camino fácil y realmente uno debe ser fuerte y mano fuerte. Realmente que lo que le falta a Colombia, pues para hacer realmente en ese tipo de cosas como fuerte y bueno, y por otras cosas, aquí sería muy difícil de que se permitiera debido pues a los derechos fundamentales del capítulo 1, artículo 11, donde dicen que el derecho a la vida es inviolable. Entonces, o sea, por ese lado imposible en el caso de Colombia. Y siento que los prisioneros se deberían utilizar para hacer trabajos sociales, obras, construcciones, entre otras cosas, y que realmente paguen pues por sus errores. Realmente vivimos en un país donde no hay ese tipo de cosas, entonces creo que por ese lado la eutanasia no la veo viable en cuestión de ese lado. Correcto, Juan David. María José, ¿quiere opinar algo respecto a la intervención de Juan David? Sí, pues primero la pena de muerte se aplica por inyección letal, ahorcamiento, decapitación, silla eléctrica o cámara de gas. Y pues esto viola los derechos a la vida. Ante todo, es un castigo muy violento y muy fuerte. Y es aplicable a actos como el espionaje, el genocidio, el sicariato, el terrorismo
y el narcotráfico. Y teniendo en cuenta que la pena de muerte en Colombia todavía no es legal. Y pues hablando de todo esto, la pena de muerte, esto me hizo recordar a un preso recluido en Popayán, Cauca, que fracasó en su intento de morir porque está muy enfermo. Este hombre interpuso una acción de tutela. La Corte Constitucional se la negó porque explica que la simple frustración por no poder superar las afecciones de su salud no es suficiente razón para aprobar la eutanasia. Este hombre de 49 años sufrió una enfermedad muy grave de prostatitis, pérdida de audición y varicocele bilateral. Los dolores de esta enfermedad, más la mala atención médica que estaba recibiendo, pues la situación de este hombre era tan dramática que no encontraba ningún motivo para vivir. Y pidió que le practicara la eutanasia, pero según el dictamen médico, no eran razones para someterlo. Por eso la Corte negó la solicitud al paciente y la Corte Suprema dio a entender que la eutanasia no es un vehículo para librar angustias y decepciones que tienen las personas cuando la vida se les convierte en un karma, sino para garantizar el derecho de morir dignamente a las personas que en verdad sí lo necesitan. Exacto, María José. Bueno, respecto al pena de que si la eutanasia va a ser utilizada como mecanismo para aplicar la pena de muerte, pensaría yo que primero se toca revisar el tema de la pena de muerte, porque ahí puede ocurrir en muchas situaciones en que esta medida esté aprobada, y bueno, está aprobada en muchos países del mundo, pero por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que hay países con sistemas judiciales poco efectivos y mediocres que pueden llegar a condenar a gente inocente. Entonces se puede llegar a convertir en un arma de doble filo, porque puede llegar a condenar a mucha gente inocente. Recordemos que hay gente que comete crímenes e inculpa a gente para zafarse de lo que cometieron. Entonces, esto también va de la mano con el tema, y que hay que tener en cuenta cómo se va a manejar la pena de muerte y el proceso legal para declarar a una persona culpable o no. Entonces, por este lado va la situación. Correcto, muchachos. Continuamos. Hay gente que este tema es bastante complejo, por lo tanto, salimos a preguntarle a la gente qué opina al respecto sobre la eutanasia y qué visión tiene sobre esta y qué manera se debería aplicar. La eutanasia, o la buena muerte, como es también conocida, es uno de los procedimientos más utilizados en la sociedad actual para causar la muerte a un paciente en estado terminal con el fin de evitarle dolores infructuosos. De esta manera, se le impiden molestias físicas y psicológicas producidas por su enfermedad. No obstante, diferentes estados se han negado a incluir este procedimiento dentro de sus legislaciones, dado que va en contra de los objetivos constitucionales. Es decir, con este método se vulnera su principal función, que consiste en velar por la vida y la dignidad humana de cada persona. Como es bien sabido, en Colombia temas como la pena de muerte o diferentes temas políticamente incorrectos como la eutanasia, es difícil ver una respuesta positiva de alguna persona. Tenemos a Claudia Ortiz, que nos habla de su opinión acerca de la eutanasia. Yo consideraría que a las personas que tienen una enfermedad terminal sí estaría de acuerdo con eso, porque es algo que de todas formas no tiene ya solución la enfermedad, y consideraría que merecen descansar. Pero por otro lado consideraría que otras personas, por decir otras personas que tienen una enfermedad de depresión, ellos se pueden tratar con medicamentos, con terapias y diferentes, o sea, pueden tener otra opción. Mientras que una persona terminal sí ya no tendría opción. En cambio, ellos sí tienen opción de salvarse. 10:46 de la mañana. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa de opinión, la división. El siguiente tema a opinar al respecto
tiene que ver también con el tema que acabamos de tratar, que es la eutanasia, pero es un poco distinto, pero tiene bastante que ver. Van de la mano, pero tienen otro significado más que todo. Bueno, muchachos, el tema que continúa es la pena de muerte. La pena de muerte, pena capital o ejecución, consiste en provocar la muerte de un condenado por parte del Estado como castigo por cometer un delito establecido en la legislación. También hay que distinguirse de las ejecuciones extrajudiciales, ya que estas son realizadas sin el debido proceso legal, por lo cual entonces los delitos por los cuales se puede aplicar esta sanción se les suele denominar delitos capitales. Ojo, no hay que confundir delitos capitales con delitos de lesa humanidad. Los delitos capitales son algunos que hay en diferentes países de Medio Oriente, como por ejemplo Arabia, los cuales son estos, que son las relaciones sexuales consentidas fuera del matrimonio, el tráfico de drogas, los delitos de guante blanco, la oposición al gobierno y diferentes temas por los cuales se deba aplicar la pena de muerte. Muchachos, ¿qué opinan ustedes al respecto de la pena de muerte? ¿Qué visión tienen sobre la pena de muerte? Empezamos con María José. Bueno, pues como dije anteriormente, pues la pena de muerte solamente se aplica con una inyección letal, ahorcamiento y decapitación, y esto pues viola los derechos a la vida y ante todo es un castigo muy violento y es aplicable como actos como el espionaje, genocidio, sicariato, terrorismo y narcotráfico. Y también teniendo en cuenta que la pena de muerte todavía no es legal en Colombia. Claro, hablando del tema de la pena de muerte en Colombia, recordemos que la pena de muerte en Colombia fue abolida, o sea, se extinguió esta ley en 1910, aunque su última ejecución tuvo lugar en 1909. Entonces era una ley que estaba, bueno, impuesta. Entonces, después de todo lo que ocurrió, el legislador, hubo un artículo 11 de la Constitución de 1991 que dice que el legislador no puede en ningún caso imponer la pena capital. Esto establece que el derecho a la vida es inviolable y no da pena de muerte. Entonces, en este caso, hablando en Colombia, la pena de muerte, no hay una ley para la pena capital, la pena de muerte. Entonces, por este lado, no hay una forma para condenar a alguien porque esto no existe. Eliana, ¿qué opina al respecto de esta medida? No en Colombia, sino en general. ¿Qué opina de esta medida? En general, Julián, pues nada, yo pienso que sí se debería implementar, ¿sí? Usted me dice que no en Colombia, pero pues valga la redundancia que en este país sí se debería implementar, porque es que de igual forma aquí hay muchos delitos que pasan por lo alto, ¿sí? Entonces, aquí en nuestro país pienso que sí se debería implementar, lo primero. Lo segundo, a nivel mundial, pues pienso que ya saliéndonos como un poco de contexto, eh, es como muy, toman como medidas como muy fuertes, pues me refiero a otros países, ¿sí? Exacto. Entonces, es bastante complejo. ¿Opina usted al respecto de que en Colombia, como existe un índice bastante alto de crímenes de lesa humanidad, cree usted que esta medida sí se debería considerar para establecer si condenar a la gente culpable? Pues Julián, lo que sucede es que aquí en el país como tal, o sea, aquí en Colombia la justicia no tiene igualdad, ¿sí? Entonces, se tendría que tener en cuenta, digámoslo así, muchos factores, ¿sí? Muchas entidades, como pues para que colaboraran con su opinión respecto a este tema. Así es, Elena. Sí, sí, exacto. Esto tiene que ver también con la primera pregunta referente a este tema, pero vamos a conocer la opinión de Juan David respecto a la pena de muerte. Juan David, ¿qué opina al respecto? Pues realmente no la veo como un camino viable, realmente.
Sé que se ha utilizado en muchas condiciones, dependiendo como tal. Que sepa, en Colombia no. No existe o no he escuchado como tal el primer caso. Y vuelvo y digo, no estoy de acuerdo, no lo veo viable. Siento que cuando las personas cometen delitos deben pagar por sus errores y de una manera específica, y siento que debe ser valorada desde muchos campos, no solo político, sino también a nivel de salud en eh, en diferentes campos. Campos, Yo, campos, sí. exactamente. Sí, sí. Julián, pero, perdón, Juan David dice que no lo ve viable, o sea, ¿cómo no lo va a ver viable si hay, digámoslo así, personas que no le aportan nada positivo a la sociedad? Y en lugar de aportar algo positivo, lo que hacen es hacerle daño a la sociedad. Entonces, yo pienso que, o sea, ¿cómo no va a ser viable? Eh, Siga, Juan David, siga. Voy a hacer una intervención ahí. Realmente creo que todos hacemos parte y servimos de alguna forma. Así que para mí sí es viable, no es viable en el sentido de que, o sea, no me parece la forma y me parece recriminativo lo que está diciendo nuestra compañera, porque siento que todas las personas tenemos la oportunidad de cambiar independientemente de nuestros errores. Todos cometemos errores. Sí, Juan David, todos cometemos errores, pero yo le pongo un ejemplo así súper claro, que es este señor Garavito, ¿sí? Cuántas cosas atroces no ha hecho, ¿sí? Y le dan la oportunidad, digámoslo así, de que se reivindique con la sociedad y el tipo sigue con un pensamiento, o sea, fatal. Entonces, una persona de estas, ¿qué le aporta a la sociedad, Juan David? O sea, es obvio que no le va a aportar absolutamente nada. Lo único que ha hecho es daño y cosas atroces. Realmente acabar con el mal no quiere decir sinónimo de que se cree el bien. ¿A qué voy con esto? Siento que las cosas malas sirven para que nosotros evolucionemos en muchas medidas. La Segunda Guerra Mundial nos ayudó a evolucionar. Entonces siento que la pena de muerte no tendría como un sentido en este caso y dejarle un camino fácil. O sea, siento que debe pagar y debe pagar como debe de ser. Siento que es exigirle a la justicia lo que tiene que estar haciendo en vez de estar robándose el dinero del Estado. Pues sí, Juan David, pero si tenemos en cuenta, o sea, y vemos, digámoslo así, desde nuestra perspectiva, y se ve que la justicia colombiana, pues obviamente no tiene esa facultad y que falta mucho para llegar a eso y que pues obviamente en algún momento pues no lo va a hacer. Correcto. Bueno, Elian, nos preguntan a través de nuestro hashtag La División, también el hashtag pues, la pena de muerte. ¿No es contradictorio que la señorita Eliana, se contradiga diciendo que no a la eutanasia, pero sí a la pena de muerte? Pues o sea, es que básicamente yo no me estoy contradiciendo, ¿sí? Porque es que, o sea, yo me estoy como inclinando, digámoslo así, a las personas que no le aportan un bien a la sociedad. Entonces eso no es contradecirse. Está bien, Eliana. Bueno, entonces, continuemos con la primera pregunta respecto a este tema de la pena de muerte. Y es algo que tiene que ver con con una intervención que dije yo sobre que había que revisar bien el tema de la pena de muerte, porque puede que sea algo inefectivo en algunos países. Entonces, la primera pregunta es, ¿creen ustedes que la pena de muerte puede ser un arma de doble filo y en medio de la equivocación de un juez o un error pueda condenar a gente inocente? María José, ¿qué opina al respecto? Pues viene la justicia de este país, que la verdad tiene demasiadas fallas en su estructura, no es imparcial y hay demasiada corrupción. Entonces sí le aplicaría la condena a una persona por conveniencia y de una forma u otra puede caer gente inocente. Y pueden aprovechar una ley de pena de muerte como una venganza o conveniencia porque somos un país muy corrupto.
y se puede prestar para que las personas tomen esta ley para vengarse legalmente de alguien. Igual, en Colombia se ha propuesto la pena de muerte para los abusadores sexuales, pero según la Constitución, uno no puede responder violencia con más violencia. Y en un país tan violento como Colombia generaría de una forma u otra más violencia. Pero, por ejemplo, cuando son acceso carnal a niños o mujeres, la sociedad simplemente reprocha estos actos y lo primero que pensamos es que existe la pena de muerte para este tipo de personas. Pero en mi opinión personal, yo sí estoy de acuerdo con la pena de muerte para los violadores. Correcto, María José. Eliana, ¿qué opinas al respecto? ¿Cree que debe ser un arma de doble filo para condenar a gente inocente o errores en el sistema judicial? Pues yo comparto, digámoslo así, en parte lo que dice María José, porque si la justicia de este país tuviera como un actuar diferente a lo que es hoy en día, obviamente sí, ¿sí? Es un arma de doble filo, porque muchas veces conozco un caso, ¿sí? Donde, un caso cercano, por decirlo así, donde una chica acusó a 5 chicos, ¿sí? De violación. Pero sencillamente esto fue como quien dice, o sea, todo un montaje, porque estos chicos, pues de una u otra forma, pues no le prestaron atención y ella los acusó, ¿sí? Los acusó y resulta y pasa de que a todos los sentenciaron a cierta pena. Entonces, en este caso es donde la justicia entra a jugar y entra, digámoslo así, a que investiguen muy bien. No solo entra a jugar así como así, sino entra a jugar un factor muy importante. Porque si no se hace un proceso, de investigación, correctamente debido, va a condenar a mucha gente inocente o va a prestarse para que en medio de chantajes y problemas se presenten inconvenientes. A continuación, vamos con Juan David. Juan David, ¿qué piensa al respecto de que si la pena de muerte puede condenar a gente inocente en caso de que hayan problemas o flaquezas en el sistema judicial? Sí, realmente sí lo puede haber. Lastimosamente vivimos en un gobierno que realmente le falta ese carácter y esa madurez. Somos un país subdesarrollado, sabiendo el potencial tan grande que tenemos, ¿no? Ahora, no estoy de acuerdo con María José para la pena de muerte para los violadores. Siento que hay que ver también el cuadro psicológico que presentan, porque desde su niñez también pudieron vivir diferentes cosas. Entonces siento que a esto acarrea ver no solo la parte psicológica, sino psiquiátrica. Entonces por ese lado no estaría de acuerdo. Y por la parte de la gente inocente, sí, claro, eso puede llegar a acarrear en muchos casos diferentes situaciones que nos pueden conllevar pues a esa violencia. Yo quiero terminar ahí con Juan David un momento. Adelante. Pues respondiendo a Juan David, yo sí creo que los violadores obligatoriamente tienen que tener pena de muerte. Lamentablemente en Colombia no existe esta ley, pero, o sea, para mi forma de ver, los violadores tienen que estar encerrados, porque si los dejan libres van a hacer lo mismo, entonces da lo mismo todo. De igual forma sería, digámoslo así, un problema que de una u otra forma poco a poco se iría radicando. Porque ¿qué se saca, digámoslo así, con que una persona de estas, la forma en que delinque, y un ejemplo, lo llevan a la cárcel y de una u otra forma le dan reducción de pena, al poco tiempo sale lo que dice María José, o sea, sigue con este mismo manejo? Entonces, ¿ahí qué se hace? Exacto, Elena. Realmente siento que debe haber es una ayuda profesional, no es solo meterlo a la cárcel, porque incluso las personas que han sido abusadas sexualmente vienen incluso también abusadas, y eso es como una línea, Sí, prácticamente Juan David, una pero cadena. Y hay gente que ha resulta sufrido y me parece algo que debería tener una solución. Y no solo matar por matar y ya, sino ver también el cuadro psicológico que presenta esa persona o psiquiátrico en el caso.
¿sí, Debe Juan ser David? Pero es que hay que ver que, digámoslo así, a veces este tipo de conductas de estas personas no tienen manejo, ¿sí? Sí, es cierto, lo que usted dice en parte, donde se llega al punto de que hay que hacer como un estudio psicológico, sí, pero es que resulta y pasa de que a veces esto de una u otra forma no sirve absolutamente de nada porque es que estas conductas de una u otra forma quedan plasmadas fuertemente. Entonces, Así es, Elena. 11:02 de la mañana, vamos a una pausa comercial. Continúen en sintonía con Nueva Emisión. ¿Quiere conquistarla, pero no sabe qué aplicarse? Busca y busca entre perfumes y ninguno. Pues ha llegado su compañera de citas, única y nueva loción, con aroma dulce y extravagante, que convierte tu día en la elegancia de las damas, tan fino y refinado, que nadie puede con su fuerza. Atlántida, la loción de los hombres. Islas Atlas, para mayor información www.locionatlántida.com.co. Deliciosas, ¿no? Las hamburguesas JF es la mejor marca calidad-precio del mercado de las mejores hamburguesas del mundo. No te quedes sin la experiencia. Hamburguesas JF. Bienvenidos a La División, el programa de opinión más exhaustivo en cuanto al análisis de la temática, a través de nuestra emisora Nueva Emisión. 11:03 de la mañana, estamos debatiendo el tema de la pena de muerte en Colombia y bastantes temas que abarcan la pena de muerte. Continuamos con la columna de opinión acerca de la pena de muerte y la eutanasia en sí. Columna de opinión acerca de la eutanasia. Columna de opinión, decide sobre tu vida. La Corte Constitucional reconoció el derecho fundamental a la muerte digna en el año 1997 y estableció las condiciones en las cuales se encuentra despenalizada la eutanasia en Colombia, que sea practicada por un médico y el sujeto de su consentimiento libre e informado y padezca una enfermedad grave e incurable en etapa terminal y que al mismo tiempo genere sufrimiento. Teniendo en cuenta que estamos en un país donde la gente confunde el derecho con la moral cristiana, de alguna forma los colombianos han continuado enfrentando dificultades de distinto tipo a la hora de intentar hacer efectivo su derecho fundamental a la muerte digna y solicitar esta práctica de la eutanasia conforme a lo determinado en la Corte. Es importante aclarar que se habla y se debate sobre este tema. Hay poca información sobre este procedimiento. En algunas ocasiones vemos comerciales que hacen pensar que en cualquier momento de la vida podemos perder lo más valioso que tenemos, que es la salud. Por eso es muy importante dejar claro o expresar lo que cada uno de nosotros queremos en un momento para que nuestra salud en este momento crítico. Es decir, con una patología grave o con un riesgo inminente de muerte. Un paciente así tiene derecho a pedir una pena de muerte digna al médico que lo esté tratando. Aunque está catalogado como homicidio por piedad, que igual tiene pena como cualquier otro homicidio, es la única forma de aliviar dolores realmente insoportables. Aunque la iglesia siempre debate en que nosotros no somos dueños de nuestras propias vidas, existe la parte humana en la que todos somos dueños y responsables de nuestra propia vida. No hay una ley que diga lo contrario. Entonces, ¿por qué no entender que un médico hace la misma acción que hace un padre aplicando el sacramento llamado la extenuación, en la cual un sacerdote va al lecho de un moribundo a poner paz en el alma del individuo para llegar a Dios? Deberíamos entender de esta misma forma que hay un médico poniendo en paz este cuerpo sufriente y de esta misma manera forma a sus familiares dolientes. Bueno, muchachos, culminamos nuestro programa de opinión haciendo una breve reflexión de los dos temas,
¿Qué quisieran dejar en claro cada uno sobre los temas? ¿Qué opinión tienen al respecto? ¿Qué imagen quieren dejar para que nuestros oyentes puedan escuchar su opinión y también compartir con la de ustedes? Adelante, María José. Bueno, mi conclusión sobre los temas que hablamos hoy es que primero uno no es dueño de su propia vida y de una forma digna en que debe llegar a su final solo si se piensa en que algún día vamos a morir. Y segundo es que nosotros somos responsables de nuestros propios actos y que toda acción tiene una reacción. María José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en La División. Eliana, ¿con qué reflexión finaliza? Bueno, qué reflexión, Juan David, que hay que disfrutar el día a día, disfrutar lo que tenemos, ¿sí? Y gozarnos cada momento, cada segundo, porque no sabemos en qué momento nuestra salud fallezca, ¿sí? O no sabemos de pronto algún ser querido en qué momento lo podamos perder. Entonces es básicamente esto, gozarnos la vida al máximo. Eliana, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este espacio de opinión. Juan David, finalice con una breve reflexión a nuestros oyentes. Pues sí, Julián, realmente uno debe disfrutar al máximo la vida, reflexionar al máximo sobre lo que uno tiene, cuestionarse y agradecer siempre por las cosas bellas que hay, independientemente pues de las pequeñas dificultades que se van presentando en el camino. Así es, Juan David, muchísimas gracias. Quiero agradecerles a todos nuestros oyentes por la sintonía de nuestro programa de opinión La División. Recuerden seguir a nuestra emisora Nueva Emisión por todas nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades que traeremos a nuestro programa. Muchas gracias y continúen en la sintonía de Nueva Emisión. Bueno, digamos en términos generales que no resultó un mal programa, ¿vale? Muy bien las opiniones de todos, ¿vale? Al principio en algunas partes se estaban estancando, pero luego ya le empezaron a dar como que mejor dinámica al tema de las opiniones, ¿vale? Muy bien fundamentadas en algunos casos, sobre todo María José, creo que María José tenía los datos ahí a la mano y creo que tenía muy buenos datos, seguramente y sería muy bueno, yo les dejé ahí un link en el chat, échenle un ojito a ese documento, que es un documento oficial del Ministerio de Salud sobre el tema de la eutanasia, ¿vale? Entonces, échenle un ojito. Ojalá hubiera sido un documento objeto de su consulta, ¿vale? Bueno, al principio, obviamente, el tema de los audios, ¿vale? Eso, pues, eso ya recae sobre el director, ¿cierto? Que es el que debe encargar o el que debe pararle bolas a ese tema, ¿vale? Hay que revisar que sí, efectivamente, haya enviado correctamente los audios. Y obviamente lo del cambio del nombre del programa, eso yo les dije desde el principio que la marca que escogieran esa era la marca que iba a ser para todos los programas. Entonces no entiendo por qué hizo o tomaron esa decisión de cambiar el nombre del programa, ponerle otro programa. Yo se los expliqué y se los dije hasta Yo el creo que fue cansancio. un problema de comunicación y de escucha de nosotros, porque a pesar de que usted nos dijo que íbamos a hacer un programa de opinión, entonces tergiversamos la idea, pensamos que iba a ser un programa aparte, pues como lo es cualquiera en una Pero emisora, entonces... Pero igualmente, qué pena, Julián, pero yo le comenté ayer que debe tener el mismo nombre, Nueva Misión. Pero bueno, será para la próxima. Sí, sí, correcto. O sea, yo no dejé de mencionar la Nueva Emisión, pero igual lo que dice el profe está en lo correcto. Hay que promocionar la Nueva Emisión.
Sí, exactamente, pero entonces fíjese que contra viento y marea usted quería que fuera la división y la división y la división. Debió haberlo propuesto desde el principio. Pero bueno, ya eso no se puede cambiar, ¿vale? Entonces, no lo hagan, simplemente no lo hagan, ¿vale? Eso indispone inmediatamente a sus compañeros y eso le quita autoridad a usted como líder, como director. Ese tipo de cambios, ese tipo de decisiones y ese tipo de fallas también. Entre otras cosas, Julián, de, por ejemplo, no enviar los audios, envió el correo, porque ahí está el correo, pero no envió los audios. Lo que pasa, profe, es que yo le mandé, o sea, yo sé que no llegó, pero yo copié un link de WeTransfer donde subí todos los archivos, pero no se copió por alguna otra manera. Pero igual es error mío, asumo el Sí, error. mire la pantalla, ahí está, Sí, profe, sí, tal cual. Yo iba a enviar el enlace, pero el enlace no se copió. ahí está De mi hecho, acá, correo. sí, sí, exacto, profe. O sea, no le puedo decir que sí o sea, sí envié el comunicado y mi intención era enviar el link, pero el link no se pegó, pero Y fue mi error mío. respuesta, Sí, ahí señor. está. Entonces hay que revisar eso. Mi respuesta fue a las 8:15, tuvo tiempo para corregir, pero Sí, tampoco revisó exacto. el correo, no, nada de eso. Entre otras cosas porque WeTransfer le envía un correo de respuesta cuando uno descarga los audios. Imagino que a Paula le habrá llegado el, Sí, el, profe. el correo de respuesta. Entonces, hay que estar pendiente de esas cosas, porque eso, lo que le digo, ese tipo de falla, ese tipo de detalle, Julián, es lo que le quita a usted o le va quitando o le va restando autoridad ante sus compañeros, ¿ya? Sí, señor. Y eso pasa en la vida real, ¿vale? Entonces, vaya aprendiendo eso. Y lo que le digo, hágase cargo también. Yo sí, sí, la embarré, ¿vale? Pero no sacar, es que pegué un link, es que eso, no lo pegó, ahí no está, ¿vale? Listo, eso es todo. Bien, bueno, en cuanto al desarrollo del programa, pues bien, les decía, muy bien fundamentado. Creo que tenían muy buenos datos todos. Me gustó mucho la actitud de Juan David. No sé si de pronto es su posición real, ¿vale? Pero esa posición fajardesca estuvo chévere. Le dio dinámica al programa, animó el tema porque pues claramente a Eliana no le gustó esa posición y usted tampoco, Julián. Incluso por interno estuve mandando algunos mensajes y creo que hicieron caso y medio se calentaron allí y empezaron a darle más dinámica al tema de la discusión y hubo argumentaciones a favor y en contra y eso estuvo bien. En el tema de la producción, pues hay que seguir mejorando. ¿Vale? Porque, pues, bueno, faltó el audio de despedida, aunque yo les dije que no se necesitaba, pero sí, por ejemplo, faltó un audio de cortina, algo que más o menos le diera una ambientación al programa, ¿vale? Por ejemplo, como para terminar al final con eso, sube cortina y baja a final. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Hay una tanda de comerciales que está todavía muy bajita de volumen, que hay que cuadrar y que hay que corregir, ¿vale? No escuché sino 2 reporterías. ¿Qué pasó con las otras 2? Las otras dos están acá, pero no pasaron más que todo por el tiempo, porque ¿Me las cuando deja las escuchar, por íbamos, favor? listo, Todas. profe. Faltó Eliana, faltó la de Eliana, la mía pasó, y la de María José, faltó la de Juan David y la de Eliana. Yo se las comparto. Profe, a mí me faltó hacer, yo tenía que hacer introducción en la mía, o sea, en vivo, porque yo no la No, hice déjenme escuchar pregrabada. los audios, por favor. Listo, profe, Simplemente es ya eso. los Pero comparto. espere. Vale, vale. Todavía no, porque falta menos de un minuto, entonces se va a cortar. Entonces hagamos una cosa, va listándolos ahí. Listo, profe. Y corto acá y me conecto de una, ¿vale? Para poderlos Listo, escuchar. Listo, listo, profe. profe.